Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Facultad de Derecho, sede, Funza, Derecho Romano, docente, Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo, integrantes, Ñustes Calderón Jesús Alberto, Padilla Barragán Alexander Humberto, Pesca Sanabria Jonathan Camilo, Prado García Jason Antonio, Vargas Méndez César Leonardo. Periodización. La periodización del derecho romano se divide generalmente en tres etapas. Derecho romano arcaico, 753 a.C., 130 a.C. Esta etapa se caracteriza por la existencia de un sistema jurídico muy rudimentario que estaba basado en la costumbre. En este periodo se gestaron las fuentes del derecho romano, como la Ley de las 12 Tablas, que estableció el principio de igualdad ante la ley y la protección de la propiedad privada. 1. Derecho romano clásico, 130 a.C., 235 después de Cristo. En esta etapa el derecho romano experimentó una gran evolución, gracias a las obras de los juristas clásicos como Gallo, Ulpiano y Paulo. Durante este periodo se desarrolló el sistema jurídico romano y se consolidaron las fuentes del derecho, como el ius civile, derecho civil, y el ius honorarium, derecho pretorio. 2. Derecho romano tardío. 235 después de Cristo, 565 después de Cristo. En esta última etapa, el derecho romano se estancó y comenzó a decaer debido a la crisis política y social que atravesaba el Imperio Romano. Durante este periodo, el derecho romano se vio influenciado por el derecho germánico y bizantino. A pesar de esto, el derecho romano siguió siendo una referencia importante para los sistemas jurídicos de la Europa medieval y moderna. Periodo preclásico. El periodo preclásico romano abarca desde la fundación de la ciudad de Roma en el año 753 a.C. hasta el comienzo del siglo II a.C. Durante esta etapa, el sistema jurídico romano era muy rudimentario y se basaba principalmente en la costumbre. Los conflictos entre los patricios y los plebeyos llevaron a la creación de la Ley de las 12 Tablas en el año 450 a.C., que estableció algunos principios fundamentales del derecho romano, como la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad privada. También se desarrollaron algunas instituciones jurídicas importantes, como el matrimonio y la patria potestad. Sin embargo, el derecho romano preclásico aún no había alcanzado la complejidad y sofisticación que caracterizarían las siguientes etapas de su evolución. Fase augustea, periodo clásico. La fase augustea, que forma parte del periodo clásico del derecho romano, se refiere al periodo de la historia romana que comenzó con la llegada al poder de Augusto en el año 27 a.C., y se extendió hasta la muerte del emperador Nerón en el año 68 después de Cristo. Durante este tiempo, el derecho romano experimentó importantes cambios y consolidaciones. Augusto llevó a cabo una reforma del sistema jurídico romano, creando una nueva clase de magistrados, los praetores peregrinos, encargados de administrar justicia en los asuntos que involucraban a ciudadanos extranjeros. Además, se establecieron tribunales especiales para resolver los conflictos entre ciudadanos y provinciales. En el ámbito del derecho privado, se produjo un importante avance en la evolución del derecho de sucesiones, y se establecieron normas claras para la transmisión de la propiedad, incluyendo la figura del fideicomiso. Por último, la obra de los grandes juristas romanos de la época, como Gallo, Ulpiano y Paulo, contribuyó a la consolidación del sistema jurídico romano y a la creación de las principales obras de referencia, como el Digesto y el Código Justiniano. Fase adrianea, periodo preclásico. La fase adrianea hace referencia al periodo de la historia romana que abarcó desde la llegada al poder del emperador Adriano en el año 117, después de Cristo hasta la muerte del emperador Antonino Pío en el año 161, después de Cristo. Durante la fase adrianea, el Imperio Romano experimentó un periodo de estabilidad y prosperidad, conocido como la Pax Romana. El emperador Adriano llevó a cabo importantes reformas en el sistema jurídico romano, como la creación de nuevas categorías jurídicas, como la propiedad horizontal y las asociaciones, y la ampliación del derecho de ciudadanía romana a provinciales y libertos. Además, la obra del jurista Gallo en su Institutas contribuyó a la
Sistematización y organización del derecho romano, y sentó las bases para la creación del Digesto, una compilación de obras jurídicas que se convertiría en la principal fuente del derecho romano durante siglos. El emperador Adriano también llevó a cabo importantes obras públicas y proyectos arquitectónicos, como la construcción del famoso Muro de Adriano en Gran Bretaña, que marcó la frontera norte del Imperio Romano. En resumen, la fase adrianea fue un periodo de importante estabilidad y reformas en el sistema jurídico romano, así como en la administración y el gobierno del Imperio Romano. Fase crisis, periodo clásico. Durante la fase de crisis del periodo clásico romano, que abarcó desde el siglo III hasta el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano sufrió importantes problemas económicos, militares y políticos. En este periodo, el sistema jurídico romano continuó desarrollándose, y se produjeron importantes compilaciones de leyes, como el Código de Teodosio y el Código de Justiniano. Además, surgieron importantes figuras del derecho romano, como el jurista Paulo, que contribuyó a la elaboración de nuevas doctrinas jurídicas. Sin embargo, la crisis del Imperio Romano llevó a importantes cambios en la organización política del Estado, y a la aparición de nuevos movimientos religiosos, como el cristianismo. La conversión del emperador Constantino al cristianismo en el siglo IV, después de Cristo, llevó a la creación de una iglesia cristiana estatal y a la adopción de nuevas políticas religiosas. Finalmente, la fase de crisis del período clásico romano marcó el inicio del declive y la caída del Imperio Romano, que se vio afectado por importantes invasiones bárbaras y por la división del imperio en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Estructura estatal, elementos constitutivos del Estado, periodo clásico. Durante el periodo clásico romano, la estructura estatal del Imperio Romano estaba conformada por una compleja organización política, administrativa y militar. Entre los elementos constitutivos del Estado romano se encontraban, la figura del emperador, que era la máxima autoridad política y militar del imperio, el Senado, un órgano consultivo que asesoraba al emperador y tenía funciones políticas y administrativas, los magistrados, que eran elegidos por el pueblo y tenían funciones judiciales y administrativas, los gobernadores provinciales, que eran nombrados por el emperador y se encargaban de la administración y gobierno de las provincias del imperio, el ejército, que era una de las principales fuerzas de poder del Estado romano y se encargaba de la defensa del territorio y la expansión del imperio. Además, durante el periodo clásico romano se establecieron importantes instituciones y prácticas políticas y administrativas, como el derecho romano, el sistema de impuestos, el establecimiento de un sistema de carreteras y comunicaciones, y la creación de una red de acueductos y obras públicas. En resumen, el periodo clásico romano se caracterizó por una compleja estructura estatal, conformada por diferentes elementos constitutivos del Estado, que se encargaban de la administración, gobierno y defensa del Imperio Romano. Evolución del derecho romano, periodo clásico, ius vetus. Durante el periodo clásico del derecho romano, se consolidó una importante evolución en el desarrollo jurídico del Imperio Romano. La primera fase del derecho romano clásico, llamada ius vetus, se caracterizó por la consolidación y sistematización del derecho romano antiguo, que se había desarrollado durante el periodo preclásico. Esta fase se extendió desde el siglo III, antes de Cristo, hasta el siglo I, después de Cristo. Durante el ius vetus, se consolidaron importantes instituciones jurídicas, como el ius civile, derecho civil, el ius gentium, derecho de gentes, el ius naturale, derecho natural, y el ius honorarium, derecho pretoriano. Además, se consolidaron importantes figuras jurídicas, como el pretor, los magistrados, los jueces y los jurisconsultos. En resumen, el ius vetus representó una importante evolución en el desarrollo jurídico del derecho romano clásico, al consolidar y sistematizar el derecho romano antiguo y establecer importantes instituciones y figuras jurídicas que sentaron las bases del derecho romano posterior. Evolución del derecho romano, periodo clásico, ius novum ius novum, derecho nuevo, fue la segunda fase del derecho romano clásico, que se extendió desde el siglo II, después de Cristo, hasta la crisis del Imperio Romano en el siglo V, después de Cristo.
Durante el Ius Novum, se produjo una importante evolución en el derecho romano, debido a la necesidad de adaptarlo a las nuevas realidades políticas, sociales y económicas del imperio. Se introdujeron nuevas leyes y normas jurídicas, que se sumaron al corpus jurídico del derecho romano existente. Entre las principales fuentes jurídicas del Ius Novum se encontraban las constituciones imperiales, los edictos de los emperadores, los senadoconsultos y las obras de los jurisconsultos. Además, durante el Ius Novum se produjo una importante evolución en el derecho privado, con la introducción de nuevas figuras jurídicas como el contrato, la compraventa, la sociedad y la herencia. También se produjeron importantes avances en el derecho público, como la creación del derecho administrativo y el derecho penal. En resumen, el Ius Novum representó una importante evolución en el desarrollo del derecho romano clásico, al introducir nuevas normas y figuras jurídicas que permitieron adaptar el derecho romano a las nuevas universidad colegio